Gracias por responder y escribir. Ahí está, de saludos de Bolivia. Hola, ¿cómo andan? A los hermanos bolivianos, a nuestros colegas. Bueno, más que nada, gracias a todos por estar conectándose, se están conectando de a poquitito, pero entiendo que muchos se han inscrito en este espacio de Cowork, también que vamos a continuar a lo largo del año, y en este momento, bueno, obviamente tenemos la temática de lo que es cultura del bienestar, en la cual vamos a desarrollar con dos invitados de lujo. ¿De dónde nos están, bueno, ya tenemos ahí desde Bolivia, de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo? De México, hola Perú, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Alguien de España, además de Mariano, desde Argentina? Hola Jessica, desde Medellín, Colombia, desde Italia, hola Sandra, excelente, fantástico, gracias a todos. Bien Sandra, bien desde Córdoba, Argentina, excelente. Bueno, muy bienvenidos a todos. Excelente desde Santa Fe, desde Argentina, fantástico, fantástico. Bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, obviamente, por sumarse. Sabemos que estamos en jornada de trabajo. En el caso de Marian y Sandra, o algunos que están dentro del otro, del otro lado del continente, ya han culminado, están más para el tapeo y un bermucito. Pero bueno, más que nada quería agradecerles a todos por haberse unido, que realmente, bueno, estamos emocionados por la gran respuesta que hemos tenido en esta convocatoria. Es evidente que cultura del bienestar, cultura del bienestar laboral es un tema que convoca, interesa a muchas de las empresas, que está en agenda, ¿no? En este año sobre todo. Bueno, como les mencionaba, hoy bueno, tenemos dos referentes dentro de lo que es en la organización, en lo que es en las empresas, principalmente a Caro Copoli, que dentro de un ratito lo vamos a escuchar, y también a Mariano Nieto, desde España. Y la idea un poco también es presentarme, sé que algunos me conocen, otros no tanto, y otros absolutamente nada, pero vamos a dar el inicio a esto. Marian, si estás por ahí, ayúdame con Sí, las aceptaciones del resto de perfecto. las personas que están esperando. Gracias, mil, gracias, mil. Bueno, más que nada para presentarme, soy Jessie Pichera, soy Jessie en realidad, una viajera empedernida, curiosa, entusiasta, que disfruta infinitamente de conocer y conectar personas. La perseverancia, el compromiso, la versatilidad y la mente abierta me han permitido enfocarme en acompañar a las personas, ¿no? Para que alcancen su máximo potencial, ya sea orientándolas a su empleo ideal o propiciando espacios que nutran su conocimiento. Creo firmemente en el poder transformador de las conexiones genuinas, ¿no? Y en la capacidad de cada persona a través de estas conexiones en crear un impacto positivo en el entorno. Y bueno, que gracias a estas creencias también nació mis dos proyectos, en las cuales hoy sigo continuando y disfruto muchísimo. Por un lado, FG Consultoría, que nació con el objetivo de co-crear oportunidades de mutua elección, conectar con el talento de las personas y los desafíos profesionales de diversas empresas que están atravesando y recorriendo lo que son transformaciones digitales, culturales y expandiéndose en otras regiones. Y por otra parte, HR Talent Session, como un espacio de coaprendizaje, de buenas prácticas y de intercambio entre colegas de recursos humanos, de HR, que surgió a partir de un discovery, ¿no? que ejecuté el año pasado. Y en ese descubrimiento que realicé el año pasado en busca de insights que me permitieran también visualizar los puntos de dolor, ¿no? En la gestión de personas y en los temas que muchos de nuestros colegas están interesados también en compartir. Como verán, dentro de las dos imágenes hay dos QR, obviamente que los van a llevar a la información, por un lado la web de la página de la consultora, y por otra parte obviamente también lo que es el QR que les comparto de la imagen de HR Talent Session, en donde van a encontrar una encuesta donde, bueno, van a darnos obviamente su opinión, su feedback sobre el espacio, al finalizar, por supuesto, y aquellos, por supuesto, que están sumamente invitados, que deseen sumarse a la red de aprendizaje y de retroalimentación de conocimiento, como lo hizo Mariano y Caro,
podrán aportar obviamente los temas que les gustaría compartir. ¿Sí? Esto es un espacio abierto de coaprendizaje y de retroalimentación de conocimiento para todas las áreas de HR. Volviendo al tema del descubrimiento, ¿no? Aparte de la ejecución de ese research que estuve haciendo el año pasado, los temas como desarrollo de talento, bienestar, experiencia de colaborador, entre otros, fueron trending en la encuesta, sí, que realicé. Por eso, bueno, de ese modo conocí a Mariano, que nos acompaña hoy, que se puso a disposición también para compartir su experiencia, su perspectiva. Desde ese primer momento que nos conocimos, hicimos match en el minuto 1, compartimos muchos de los intereses de autodesarrollo y autoconocimiento, sobre todo, y sabíamos que nos íbamos a encontrar nuevamente en este espacio para desarrollar el tema de cultura del bienestar en entornos de trabajo, que es parte también de su especialización. Y por otra parte, en mi búsqueda, por complementar la visión de Mariano en HR, y lograr también un storytelling más completo, como buena research que hay en mi ADN, descubrí el perfil de Caro Copoli, en la cual honestamente me cautivó al minuto 1 de contactarla, ¿no? Fue parte de su recorrido de experiencia en la que vi como líder de grandes compañías, y por haber también diseñado una metodología titulada Sin autoconocimiento no hay magia, una metodología de trabajo personal para líderes, todos somos líderes de nuestra propia vida, que consiste en intervenir disciplinas en la creatividad, el design thinking, la dramaturgia, el teatro, herramientas de mindfulness y de psicología positiva. Entonces no dudé en contactarla, de conocerla y profundizar, por supuesto, acerca de lo que ella tiene para dar. Así que gracias, Caro, gracias, Marian, por sumarse a esta sesión. Por último, quiero comentarles que, bueno, la HR Talent Session está programada, la duración en 1 hora, pero hemos recibido consultas para abordar algunas preguntas en vivo, así que es posible que nos extendamos un poquito más desde ya, aquellos que estén interesados en estar un poquito más, y aquellos que no hay ningún inconveniente, se sumarán en las próximas, y además tenemos a disposición los contactos de cada uno, que seguramente habrán tomado la iniciativa. Para contactarse con cada uno de nosotros. Bueno, cultura del bienestar laboral es un tema bastante bien amplio, pero la idea de que cada uno de ustedes, de nosotros, al menos por lo menos mi meta, mi objetivo es que nos llevemos de experiencias palpables, de reflexiones y de buenas prácticas, así que agradezco nuevamente a Caro y a Mariano por aceptar este espacio para compartir sus experiencias, sus perspectivas, y justamente en el diseño, ¿no? de organizaciones más transparentes y sanas. Así que sin más preludios, te doy la bienvenida, Caro. Hola, Caro. Hola Jessy, hola a todos. Bueno, muchas gracias por generar estos espacios y por la invitación, y sobre todo también gracias por haber puesto que eras vos la de la foto, porque yo vi esa foto y digo, ¿es o no es? ¿Es o no es? Hasta que vi que decía, sí, sí, soy yo. Así que dramatúrgicamente está perfecto, además de todo, ese chart, porque tiene acción, porque nos genera intriga y porque se soluciona con astucia, ¿no? La misma persona que lo ve se siente astuta de haberse dado cuenta, ¿no? Porque obviamente yo quería interrumpirte y preguntarte si eras la de la foto, con lo cual esa respuesta ahí al final anticipó el comportamiento de todos los que estamos acá, seguramente. Así que, Voy a decir un comentario y te voy a interrumpir yo, Caro. sí, dale. Tus recomendaciones que me diste en nuestra última charla lo puse en práctica. Está excelente, está excelente, excelente. Porque en realidad es esto, ¿no? Cuando uno, ahora les cuento un poquito más el tema que nos convoca, pero cuando uno tiene que dar una charla, etcétera, siempre está bueno poder incluir aquella parte de la anécdota que nos lleva a estar en el momento presente porque estamos dando esa charla, ¿no? A veces uno cree que se tiene que decir solo cosas, no sé, importantes o teóricas, vaya a saber uno con qué criterio uno decide que es importante teórico, ¿no? Pero a veces esta parte de contar cómo uno llega a este espacio es la parte que más nos engancha a todos los que estamos escuchando, ¿no? Y que hace que uno diga, bueno, ok, ahora que me estás contando esto,
tenés las credenciales para que yo te siga escuchando con otras cosas, ¿no? Porque si no, los temas en sí son como commodities y nos vinculamos con las personas, no con las cosas. Así que bueno, gracias, Jessy. Acá tengo el placer de compartir con Mariano estas presentaciones en las que yo voy a arrancar con un estilo. Yo soy outsider de recursos humanos, pero no se preocupen porque después va a venir Mariano que va a poder traducir muchas cosas y muchas de las cosas que él también ya trae, más allá de lo que yo digo, para el universo bien también de recursos humanos, ¿no? Eh, Contarles un poquito primero quién soy y les voy a compartir pantalla. Un segundito. A ver. Perfecto. A ver, vamos a minimizar este. Excelente, se ve, Caro. ¿Sí? ¿No ven esta barra de acá? No. Se ve ¿Ven perfecta la? la presentación, ¿eh? Perfecto. Bueno, contarles un poco quién soy yo hoy, ¿no? A mis 54 años, que estoy en el puntito rojo que dice Storytelling Academy. Toda la parte de los circulitos violetas tiene que ver con mi recorrido profesional y laboral que tuve a partir de mis 24 años. Pasé por American Express, el call center, operaciones, 100 llamados por día, 8 horas corridos. Después hice un MBA que me permitió entender el lenguaje de las empresas, cómo piensan, porque yo no venía de ese palo, ya les contaré. Después tuve la posibilidad de entrar en un programa de fidelización que tenía Shell, de database, se llamaba Database Marketing en ese momento. Teníamos una base de datos de muchísimas familias de acá de Argentina. Podíamos analizar el comportamiento de compra porque sumaban puntos por cada compra que hacían en distintos retailers. Estoy hablando para que se den una idea, año 99, todo esto no existía. O sea, ahora es como nuestra moneda corriente. En el año 99 no existía, o sea que fue como Shell, muy innovador, lo hizo en distintos países. Después, ya llegando al año 2000, quise ser parte del mundo.com y toda la revolución digital, en el que todavía no se sabía para qué, cómo se iba a monetizar lo digital, ¿no? Ninguna empresa invertía en banners, nadie invertía en marketing digital. Por lo tanto, eran estructuras. Yo trabajé en esa empresa, que era un portal que se llamaba Horizontal, con la promesa de que en algún momento, por la audiencia que teníamos, íbamos a poder vender publicidad online. La realidad es que yo estuve 2 años y no se logró vender. O sea, imagínense, hasta el 2002 todavía esto no estaba maduro. Wall tuvo que comprar una empresa de acceso en Internet que se llamaba, el sistema se llamaba ISP. Imagínense que vendíamos abonos de conexión dial-up. Por ahí algunos de ustedes no saben ni de lo que estoy hablando, porque no existía el Wi-Fi, ¿no? A lo sumo, la mejor conexión que vendías premium era ADSL. Con lo cual la publicidad no existía en ese momento online, ¿no? Después de estar un tiempo ahí, de otras cosas que estuve haciendo, fui a trabajar a Ogilvy. Ogilvy, la verdad, es una agencia de publicidad, una de las más importantes a nivel mundial. Tiene representación acá en Argentina, pero bueno, está presente en toda Latinoamérica, Asia, Europa, Estados Unidos. Y yo nunca había tenido experiencia en publicidad, de hecho no sabía nada de publicidad, les diría. Y lo que hice fue entrar ahí como la parte de data de mis experiencias laborales anteriores. Bueno, y ahí estuve 14 años, eh, porque justo la data explotó, con lo cual tuve la posibilidad de armar el departamento de Business Intelligence, conseguir cuáles eran las herramientas que teníamos que utilizar para poder analizar la información, con qué criterios. O sea, fue como la cuna de todo lo que hoy ya para nosotros es moneda corriente. Y de ahí me especialicé en Design Thinking, en metodologías de diseño, y me fui a trabajar a Accenture. Para toda la posición era una posición regional para todo LATAM, para desarrollar la práctica de Service Design. Y de ahí estuve como 3, 4 años, terminé mi carrera corporativa en el grupo McCann, que es también competencia de Ogilvy, una agencia global de publicidad.
en el medio de todos estos puntitos violetas, yo desarrollé el Storytelling Academy y Jessica supo muy bien, aunque la palabra no lo menciona, que tiene que ver con el bienestar. Y ya vamos a ver por qué. Los puntitos verdes fueron el lado B de mi carrera, ¿no? Yo me recibí de psicóloga de mi carrera de grado y después me especialicé en ontología del lenguaje, en PNL. Hice talleres de creatividad, siempre me generó mucha curiosidad el tema de crear. Aprendí, por ejemplo, que cuando estás en modo creativo como artista de alguna manera, la creatividad que vale fuerte está más cerca de la carne cruda que de una hamburguesa gourmet. Quiere decir que corres riesgos, o sea, trabajas con la incertidumbre. Si no, no es original, ¿no? Si no es como, si vos querés la seguridad, podés copiar algo, pero lo original implica cierto riesgo, ¿no? Después me formé en teatro, me formé en dramaturgia, que es la escritura de teatro, que es muy diferente de la narrativa y de la narrativa del cine, porque la dramaturgia, por eso le decía a Jessica de su chart, la dramaturgia trabaja con generar tensión en el presente permanentemente, porque la tensión del material que yo cuento genera atención del otro. Si yo no muestro ningún tipo de tensión en lo que estoy haciendo, probablemente me escuchen un ratito y después uno se empieza a acordar de las cosas pendientes, porque no hay como se llama, un call para que to action para que estén acá presentes. Eso se logra con ciertas disrupciones que generen tensión. Y ese chart que mostró Jessie tenía esas características. Y después también trabajé, me especialicé, soy, como verán, muy curiosa y todas estas cosas fueron siempre en paralelo, les puse como una data evolutiva, pero en realidad siempre seguí con dramaturgia, con Jung y los arquetipos, inclusive los arquetipos es algo que se utiliza mucho para hacer brand archetypes, o sea, para las marcas, todas las marcas intentan ser personas, porque uno no se vincula con cosas, se vincula con personas, entonces las marcas necesitan el arte de generar una identidad, y la identidad es humana, entonces se trabaja con los arquetipos para poder construir marcas. Y después, hace años, 10 años mínimo, que me formo en tradiciones antiguas, en meditación, y en psicología positiva y mindfulness, y esto lo aclaro porque la psicología positiva y el mindfulness, que probablemente los conocen de nombre, o están con el tema, son formatos occidentales de, de muchas de las tradiciones antiguas, particularmente del budismo, ¿no? El mindfulness es una de las 8 patas del budismo, ¿no? Pero bueno, para traer todo esto a Occidente, nosotros los occidentales necesitamos el método científico, necesitamos que nos prueben que esto funciona, o no vamos a creerle a un maestro solo porque a él le pasa, ¿no? Como sí sucede en Oriente. Entonces, me formé en estas prácticas para entender cómo pudieron adaptar las tradiciones antiguas a las prácticas que nosotros acá en Occidente necesitamos hoy. Y además es un quiebre muy importante con la psicología que yo estudié allá en el 94, cuando me recibí, porque la psicología en esa época la psicología, no solo la psicología, ¿no? El paradigma del mundo, pero bueno, la psicología lo encarnaba también, estaba totalmente orientado a ver problemas, vas a un psicólogo y te pregunta cuál es tu problema. No tengo problema, no necesitas terapia. Nos formaron para ver patologías, nos formaron para entender diagnósticos, para buscar problemas. No se pensaba en el bienestar, no se pensaba en que alguien que no tuviera problema, o sea, el estar bien era la ausencia de problemas en el 94. A partir de la creación de la psicología positiva, que ya lleva unos 25 años, empezaron a cuestionarse otras cosas. ¿Qué pasa cuando, más allá de que tengas o no problemas, el ser humano tiene la capacidad de poder evolucionar y de poder desarrollar su bienestar, ¿no? Entonces, esta psicología y el mindfulness también como herramienta se ocupan de ver cómo mejorar tu vida, cómo poder ser una mejor persona.
Voy a seguir con este tema, pero cuando saque el chart así nos podemos ver. Por último, les quería contar, esto que está en amarillo, fueron distintos hitos que me pasaron en la carrera que me permitieron construir narrativas. ¿Vieron? Que cuando uno trabaja, vas aprendiendo, vas haciendo casuística, trabajas en equipo, pero muy distinto, y sabes lo que haces, tu equipo lo sabe, tu jefe lo sabe, tus colegas lo saben, pero cuando se lo tenés que contar a otro en 10 minutos, ¿cómo lo contás, no? Entonces me tocó en mi carrera por publicidad, porque está lleno de festivales en Francia, en Estambul, en donde se te ocurra, ser speaker, y eso me permitió construir, yo no sabía que estaba haciendo eso en ese momento, se los puedo explicar ahora, ¿no? Construir narrativas de cómo cuento lo que cuento, cómo cuento quién soy yo, cómo cuento lo que quiero contar para que me crean, y cómo cuento después mi punto de vista sobre el tema que me toca. Porque yo tengo que tener un punto de vista sobre el tema que me toca, si no, lo lees en Google el tema, ¿no? ¿Por qué yo lo voy a contar? Lo voy a contar porque yo le transfiero un punto de vista, ¿no? Entonces, esto, y lo de abajo, que también es el tema de ser profesor en las universidades, también me permitió mucho poder trabajar con narrativas y darme cuenta, hacer como una síntesis, si se quiere, de todo mi recorrido, porque las clases las doy sobre service design, ahora estoy dando también sobre liderazgo consciente, sobre experiencia de cliente. Me permite poder unir toda la experiencia y darme cuenta de la función que cumple la palabra en el liderazgo. Y ahora sigo, vamos a ver cómo dejo de presentar, compartir presentación. A ver, acá. Stop share, era más fácil lo que yo estaba haciendo. Bueno, eh, entonces todo este recorrido me llevó a darme cuenta, sobre todo gracias a dar clases y poder estar delante de gente, inclusive cuando daba charlas, gente que no me conoce, porque como ustedes, una cosa es que yo tenga que dar una charla frente a un equipo que conozco, o que seamos 3, 4, y otra cosa es cuando ya no podés controlar lo que pasa, ¿no? Yo no puedo controlar las caritas, mucho menos los que están sin cámara, ¿no? Y cuando estás en presencial sucede lo mismo. Entonces, hay algo del liderazgo de sí que empecé a darme a poder ponerle palabras, ¿no? Y cuando uno le pone palabras a las prácticas, él se empieza a dar entidad. Entonces, vos para poder dar una charla frente a una audiencia de 700 personas y que sea interesante y que esté buena, de algún lugar tiene que salir la seguridad, porque no puedo depender del que en la fila 2 me mire bien, porque, o menos así como estamos ahora, por ahí miro a alguien y justo está mirando el celular y digo, ¡ah! Se está aburriendo. No puedo estar emocionalmente dependiendo de un feedback. Entonces, ¿cómo hacer para uno poder liderarse en un momento así? Que es el momento que a mí me parece más extremo del liderazgo, cuando uno tiene que liderar con absoluta incertidumbre y además tenés mucha gente que depende de vos, porque cuando uno da una charla, esta o las otras, es responsable por la emocionalidad de todos los que estamos acá. Yo soy responsable si ustedes se aburren, obviamente hay desvíos, ¿no? Obviamente, pero digo, en la media yo soy responsable de generar esa tensión. Para poder generar esa atención de parte de ustedes, principalmente tengo que tener la mía. Porque si yo me voy y me asusto y voy y vuelvo y pienso que ustedes están esperando entonces y digo y no sé qué, yo no estoy en mí, estoy en ustedes. Y si estoy en ustedes y no estoy en mí, ¿ustedes con quién están? No están conmigo, o sea, están, como decimos acá, en Júpiter, ¿no? Con suerte. Entonces, yo me di cuenta que la herramienta de poder desarrollarse como speaker
de esta manera en la que yo lo cuento, que de alguna manera es una charla de autor, ¿no? No es que voy a hablar del tema que me convocan, sino voy a hablar del tema que me convocan, pero le dedico con conciencia a desarrollarlo de una manera particular, en el que yo esté presente. A eso yo llamo liderazgo de sí. Y la verdad es que encuentro que con esta herramienta de poder dar una charla de cero, desde que decir, bueno, ¿de qué tema querés hablar en un evento? Porque eso también lo podés elegir. Hasta todo lo que vos vas a desarrollar, cómo va a ser esa narrativa, que va a durar 15 minutos, en qué parte vas a generar tensión, en qué parte vas a contar información, en qué parte vas a hablar de lo que querés que la gente se acuerde. ¿Vas a usar un PowerPoint? ¿Vas a hablar a cámara? ¿Vas a estar en un escenario solo, con 2 sillas, con 3? Todo se puede decidir. Entonces, esos son elementos del teatro, de otros ámbitos, en el que cuando yo los hice me di cuenta de que era un ejercicio excelente de toma de decisiones frente a la incertidumbre, porque no es que hay algo correcto o no. Es simplemente un acto de conciencia de tomar la decisión. Yo quiero esto, quiero que esto sea así, quiero que esto funcione de esta manera, quiero que a la gente verla de esta manera. Entonces, dicho eso, que tiene que ver con la práctica que por suerte encontré una síntesis que me permitió desarrollar esta metodología, que es la que contaba Jessica al principio, eh, les cuento la parte que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Que tiene que ver con ¿a qué llamo liderazgo de sí? Y aclaro que yo tomo esto, como dije, de la psicología positiva, lo tomo de las tradiciones antiguas, del coaching ontológico, que también es lo que estoy formada, y del mindfulness. Y les podría decir que hay una frase de Friedrich Nietzsche que siempre me impactó, que es, quien no se conoce a sí mismo está condenado a obedecer. ¿A obedecer a quién? Todo. Al que me trata mal, le obedezco porque le contesto. Al que me trata bien, le obedezco porque necesito más. Al que está en la primera fila, le obedezco porque necesito que esté contento todo el tiempo para que me ponga una sonrisa, para que yo esté bien y lo pueda seguir contando, ¿no? Entonces, acá en criollo a veces decimos no estar en eje, ¿no? Entonces, cuando uno, no es que no tengas que, obviamente, vincularte con el resto, no estoy planteando apatía de ninguna manera. Lo que estoy planteando es uno devenir en autoridad de uno mismo. Cuando uno se gobierna, ¿no? Cuando uno se gobierna. Entonces, yo creo que el bienestar es la capacidad de liderarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si uno se lidera a sí mismo, no va a ser reactivo, por lo menos no va a ser reactivo la mayor parte de las veces. Cuando uno es reactivo, estás abandonando al otro, a su suerte, te estás descargando. Entonces, el bienestar tiene que ver con construir espacios de trabajo, de trabajo en este caso, pero espacios en los que las personas tenemos que vincularnos, en las familias también, en el que cada uno pueda ganar mayor grado de conciencia, de entender que no necesito reaccionar impulsivamente a lo que sucede, ni estar dependiendo de lo que me diga el otro. Es como lo reactivo es aquello con lo que nos vino el software, como las manos, la respiración, ¿no? Y que en algún momento funcionó como herramientas de supervivencia. A ver, los cavernícolas, imagínense, no pensaban seguramente en el bienestar, era ausencia de quien los maten, ¿no? Poder comer, poder cobijarse. Entonces ellos tenían, de alguna manera, pensamientos negativos funcionales a la supervivencia. Pensamientos negativos, interpretaciones negativas que generan emociones negativas y que generan reacciones negativas, porque si no los mataban. Y nosotros de alguna manera eso se metió en nuestro ADN y lo tenemos, lo tenemos. O sea, un bebé cuando nace lo primero que hace es llorar, grita, está mal, lleva un tiempo
conectar con algo bueno. ¿Sí? Acá los que son papás lo saben. O sea, lleva un tiempito y después es muy lábil esa emocionalidad hasta que, bueno, algunos siguen siéndolo, ¿no? De adultos. Pero la realidad es que lo reactivo es con lo que venimos. ¿Te podés quedar con eso? Claro. ¿Podés vivir toda la vida sin desarrollar otra cosa? Pero sí, claro, obvio, obvio. Y hasta por ahí si estás en ambientes eh, que funcionan así, qué sé yo, muchos medios a veces, ¿no? Esta cosa, el fútbol, la cancha, o sea, depende de los ambientes que estás, ni te enterás que tenés que hacer otra cosa, porque es funcional a lo que hagas. Ahora, podés pasar por esta vida intentando evolucionar. La evolución para ser proactivo es individual, es una decisión consciente de uno. No está dada, requiere un trabajo. Si no trabajás, no lo vas a lograr, porque requiere un esfuerzo de modelar, de moldear, de frenar, de acotar, de ponerle un coto a la reactividad que nos es tan amable para muchas cosas, ¿no? Muy, muy, muy fácil. Te cruzan el auto, frenás de golpe, encima te gritan, ¿y qué haces? Y gritás, o te quedás, o se lo decís al que tenés al lado, ¿no? Bueno, entonces, todo, si se ponen a pensar, todo para afuera, toda esta cosa reactiva para afuera, es la causa del sufrimiento. Y lo dicen las tradiciones antiguas, lo dice el mindfulness, lo dice la psicología positiva, lo dicen desde distintas disciplinas. Entonces, yo creo que qué podría hacer, y para darle la palabra a María, como recomendación, es trabajar con las personas para que sean conscientes de su propio liderazgo, ¿no? Porque sabemos mucho el tema de los liderazgos para con otros, pero de su propio liderazgo, el liderazgo de sí, de ver cuánto tiempo del día tienen pensamientos automáticos y recurrentes negativos, cuánto tiempo del día pueden intervenirse, enseñarles herramientas cotidianas de intervención de todo esto para que eso genera bienestar. O sea, cuando vos sos reactivo, te descargas en el momento y después te sentís vacío, decís, ¿para qué lo hice? La verdad. O por ahí ni siquiera, te seguís enojando con el otro y no sale nada creativo, claramente. Entonces hay que intervenirse, hay que intervenir la inercia que traemos como especie de avasallar a veces con las emociones porque tenemos razón, o porque el otro me dijo y yo le dije, y entonces me dijo y yo le dije, y entonces, ¿no? Las tradiciones antiguas dicen que una herramienta súper importante para el bienestar es evitar el rumor, es evitar el rumor y evitar contar 7 veces el mismo problema a la gente. Contalo una vez, lo vas a estar reviviendo. Cuando lo contaste 2, 3, 4 con tus amigos, la anécdota y no sabes lo mal que la pasé, ahí estás de alguna manera eligiendo eso en lugar de intervenirte, que obviamente de que voy a hablar con mis amigos y todo el mundo quiere tensión. Bueno, entonces de lo que se trata es de poder hacer entrenamientos, de poder hacer que las personas sean conscientes de su propio liderazgo. El liderazgo no está afuera, está dentro. Así que bueno, hasta acá llego yo. Gracias. Le dejo la palabra a Mariana, entonces, o a Jessy. Gracias, Caro. Sí, 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 gracias, Caro. Después, si queda alguna preguntita como para hacerte también, pueden apartar. Bueno, Marian, también te damos la bienvenida. ¿Cómo andas? Qué bueno. Bueno, vamos primero a las pruebas logísticas, ¿no? A ver si me decís si se ve bien. Excelente, muy bien. Ya hemos superado la mitad del proceso, ¿no? Bueno, me quedo con un montón de inputs, tanto tuyos, Jessy, como me ha encantado la parte de Carlos, de quien se lidera a sí mismo, ¿no? Porque va a ir muy conectado a lo que vamos a ver ahora en la parte de HR, ¿vale? Bueno, le doy, ¿no, Jessy? Le damos ya. Absolutamente adelante. Con ¿Se todo. me oye? Bueno, pues Excelente.
buenas tardes o buenos días a todos. Como veis, yo estoy en España, veis que no tengo luz natural, desgraciadamente. Aquí son las 9 menos 20. Pero esto es lo de las maravillas del Internet, ¿no? Que nos podamos hablar de distintos puntos del planeta. Y en mi caso, vamos a ver qué podemos hacer desde los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Para mejorar el bienestar en las organizaciones, que se complementa muy bien con lo que nos ha estado explicando también Caro, ¿no? Es decir, lo que uno puede hacer y ahora desde recursos humanos, ¿qué se puede hacer? ¿Vale? Y bueno, pues aquí estamos. Pero antes de entrar un poquito en faena, pues creo que es justo que sepáis quién es la persona que vais a tener delante los siguientes minutos, ¿no? Bueno, yo deciros que todo mi background académico ha sido en el mundo de los recursos humanos. Estudié la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Luego hice un máster de Psicología del Trabajo y, por último, la más importante, que me certifiqué como coach, ¿vale? Esto último del coaching, pues ejemplifica muy bien cuál ha sido y es mi pasión, que es la de promover el bienestar emocional tanto fuera como dentro del trabajo. Y de ahí un poco el objetivo del seminario de hoy, de juntar esos dos mundos aparentemente desconectados, que es la empresa con el bienestar. Esta motivación me ha hecho trabajar en distintas áreas de recursos humanos y en distintos países también, en España, en Inglaterra, en Bélgica y en Alemania. También he dado formaciones en recursos humanos y en bienestar, tanto en España como en muchas zonas de Latinoamérica. Y luego, para que sepáis un poco de mí en lo personal, siempre me gusta decir algo, pues bueno, me gustan mucho las artes marciales, soy actualmente cinturón marrón de karate Shotokan. Esto siempre lo digo, ¿no? Por si no os gusta la charla, que lo penséis, ¿no? Hombre, es broma, ¿no? Es broma, evidentemente. Pero las artes marciales, muy ligado también con lo que decía Caro, esa filosofía oriental, está muy ligada con el crecimiento, ¿vale? Y empezando con la charla, ¿vale? Para comenzar quería compartiros esta frase que ejemplifica perfectamente lo que os vengo a transmitir. La frase dice así, como veis: Señor, dame fuerzas para cambiar las cosas que están en mis manos, para soportar aquellas que no puedo cambiar y para distinguir entre ambas, que es la parte más importante de la frase. Es lo que se conoce como la plegaria de la serenidad, si la buscáis por internet, atribuida a diferentes santos e incluso filósofos a lo largo de la historia. Y creo que nos ha estado pasando un poco en recursos humanos estos últimos años con el tema del bienestar. Pues que no tenemos claro, siguiendo con la plegaria, qué está y qué no es nuestro control dentro del departamento de HR. De ahí muchas veces asumir responsabilidades que no nos competen, ¿vale? Por eso he creado la plegaria de los recursos humanos. Ahora me decís si os gusta, a lo mejor llegamos a un consenso. Me voy a poner así que os vea, vale, así os veo más las caras a varios. Fijaos, la plegaria de los recursos humanos dice así: desde recursos humanos, muy ligado con lo que decía también Caro, podemos influir en crear ambientes de trabajo positivos, pero no podemos hacer felices a los empleados. Es decir, podemos impactar y mucho mediante diferentes planes de bienestar organizacional. Eso está claro. Pero la felicidad de ningún empleado depende de nosotros. Como decía lo de Caro, cada uno se lidera. Es decir, fijaos qué peso más grande. Y por otro lado, qué egocentrismo sería, ¿no? Decir que tu felicidad depende de mí. Esto se entiende muy bien, os voy a decir con un ejemplo muy sencillo. Imaginad que nuestra empresa es una ciudad o país. Y pensarlo de verdad, es decir, hay más posibilidades ahora mismo de ser feliz en Madrid, en Buenos Aires, ¿no? En países como Bolivia, México, pues evidentemente es más fácil ser feliz en estas zonas que actualmente en países de guerra, como puede ser la Franja de Gaza o como puede ser Ucrania. La respuesta obvia es que sí, mucho más, ¿no? No es lo mismo estar en tensión y correr peligro real por tu vida, por mucho paz interior que tengamos, a estar en un entorno mucho más tranquilo. Ahora bien, ¿se puede ser infeliz o muy infeliz en Madrid, en Buenos Aires o en Bombay, no? Pues evidentemente sí, ¿no? La felicidad depende al final también de cada uno en gran parte. Por lo que, siguiendo con el ejemplo, vamos a intentar que la calidad de vida, siguiendo con la metáfora de nuestra ciudad o país, sea lo más adecuada posible. Y aquí os quiero preguntar, fijaos qué pregunta más obvia, pero más importante: ¿por dónde empezamos un plan de bienestar laboral? Podéis ponerlo incluso por el chat, puede ser también una pregunta retórica, puede ser una pregunta que pensemos.
Pero es muy importante, ¿no?, hacernos esta pregunta. Pues voy a ir avanzando, ¿no?, por tiempos, pero bueno, para que os vayáis midiendo cómo está nuestra gente. Mira, algunos compis, lo voy a ir leyendo también un poco, algunos compis también ya lo decían. Vale. Vais muy en línea. Mira, fijaos lo que pasa. Primero hay que empezar con un buen diagnóstico. Más o menos todo lo que estáis diciendo está ahí, ¿no? Parece muy obvio, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué me encuentro yo en las empresas? Que muchas empresas caen en el error de disparar al aire y a lo mejor dicen, bueno, vamos a hacer un curso de mindfulness o de yoga, cuando no saben cuál es realmente el pain, el dolor que tienen sus empleados. Como veis que soy un hombre metafórico, pues esto, imaginar como si un médico le llegase un paciente y sin reconocerlo y le dice, tome usted una pastilla para la gripa, ¿no? Y beba mucha agua. Y el paciente le diga, oye, mire usted, que a mí lo que me duele es la rodilla, ¿no? Es decir, que quizás eso para la gripe está muy bien, pero a mí me pasa otra cosa. Pues con la empresa, siendo nuestro paciente, nuestra plantilla, evidentemente tendremos que hacer distintas analíticas, tendremos que saber por dónde van las cosas. Así que a mí el diagnóstico me gusta dividirlo en 3 partes. Esta primera parte es el de analizar. Es decir, simplemente con sacar esas analíticas, ahora veremos esos índices de temperatura de cómo está el paciente, lo vamos a ver. La primera, que seguro que es la más conocida, es la tasa de rotación, ¿vale? Como os voy poniendo las fórmulas, a lo mejor algunos estáis más familiarizados, otros menos, pero se calcula, como veis, poniendo el número de empleados que dejaron la empresa entre el promedio de la plantilla en el periodo que queramos medir, ¿vale? Esta va a ser la más importante, fijaos, porque una alta rotación por sí sola, sin necesidad ni de ver más datos ni de preguntarle más al paciente, ya sabemos si el paciente, como cuando te llega alguien en urgencias, si está bien o está mal, ¿no? Sin decirle mucho más. Seguimos. La segunda es la tasa de absentismo laboral, o dependiendo del país, algunas la llaman ausentismo, bueno, la vais a encontrar de las dos maneras. En este caso es cuando nuestros trabajadores de la jornada, que en principio deberían de haber hecho, se han ausentado. Aquí los motivos pueden ser varios, ¿eh? Pueden ser, y hay que contar todos, pueden ser desde la visita del médico hasta ausencias no justificadas, como puede ser un retraso o que la persona directamente no se ha presentado y no sabemos por qué. También aquí es muy interesante que veáis la tipología de las ausencias, ¿vale? Porque evidentemente no es lo mismo que el 80% de nuestras ausencias sean por, me lo invento, por retrasos, que sean por visitas de médico, permisos de paternidad y miles de cosas, ¿vale? Promedio de antigüedad, otro indicador. Es decir que aquí el promedio de antigüedad, porque muchas veces pensamos que cuanta más antigüedad mejor, aquí dependerá también de la tipología de la empresa, ¿vale? Porque en una startup de nueva creación es normal que todos sean relativamente jóvenes, y vamos, jóvenes me refiero en la empresa. Y no lo mismo que, por ejemplo, que en el sector público, ¿vale? Aquí habrá que comparar con el sector que tengamos, ¿vale? Y en la parte última de esta primera fase del diagnóstico, esta es muy interesante porque nos empieza a dar pistas en qué parte en concreto le duele al paciente, ¿vale? El paciente, siempre volviendo a la analogía, estamos entendiendo la parte de la plantilla. Pues aquí podéis ver desde el número de quejas, dónde están viniendo, los índices que podemos tener de procesos disciplinarios, de inspecciones de trabajo, ¿vale? Nos quedamos ahí, ¿vale? Porque mi idea es que en este tiempo reducido os vaya enseñando como todo un gran crisol, ¿vale? Una vez que ya hemos analizado al paciente, ¿vale? Ya le hemos tomado el pulso, ya le hemos tomado la temperatura, ahora vamos a preguntarle, lo decíais muchos de vosotros antes en un comentario que veía, vamos a preguntarle y que nos diga, pues, qué le duele, qué no le duele y cómo se siente, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso en recursos humanos? Aquí hay 4 pilares fundamentales para mí en la comunicación con nuestros empleados. La primera es la encuesta de clima laboral. ¿Qué características debe de tener? Bueno, lo primero, que sea anónima, ¿vale? No esperemos 100% honestidad de nuestra plantilla si se sabe quién ha dicho qué, ¿no? Evidentemente puede estar sesgada. Y ligado con esto, lo segundo es compartir los resultados con un ejercicio de transparencia, ¿no? Decir, oye, desde la dirección pones en valor de, oye, todos estamos en el mismo barco, así estamos, ¿no?
Y el tercero, que parece obvio, pero se nos olvida, medir distintas áreas. Y ahora, con el ejemplo que os voy a poner, lo vais a entender. ¿Por qué digo distintas áreas? Porque muchas veces en algunas encuestas de clima caemos en el error de preguntar lo típico, liderazgo, ambiente laboral. Pero voy a decir una gran olvidada. ¿Qué pasa con la ergonomía y la prevención de riesgos laborales? Que en mi anterior empresa, eso fue el mayor pain. Os voy a decir algo muy lógico. ¿Nos afecta psicológicamente trabajar en un sitio a medio oscuras, que haga frío, que esté sucio, que no haya ventanas, imaginaos? Afecta y mucho, ¿no? Hay que medir todo, ¿vale? Porque el aspecto psicológico es mucho en el aspecto multifactorial, ¿vale? Seguimos preguntándole al paciente. Entrevistas de salida, ¿vale? En las entrevistas de salida yo os cuento mi experiencia de cómo yo las hago, ¿vale? Porque aquí sí es cierto que cada maestrillo, bueno, como toda la vida, tiene su librillo. Lo que ha funcionado para mí es hacerle primero un pacto de confidencialidad con la persona que vayas a entrevistar. Bueno, hago un inciso muy breve, que son las entrevistas de salida, ¿vale? Pues si alguien lo está escuchando y no saben lo que son. El objetivo principal es, cuando son bajas voluntarias, rara vez se va a hacer en un despido, con la persona responsable de recursos humanos y esa persona que se va, pues básicamente es obtener el feedback de cómo ha sido la experiencia de esa persona. Muy básico, que le ha gustado y que hay que mejorar, ¿vale? Y con eso seguimos mejorando, ¿vale? Volvemos. Pacto de confidencialidad. Yo siempre le decía a la persona que hasta que ella o él no se fuese de la empresa, yo no contaba nada. ¿Por qué? Por razones obvias. Imaginar que se queja de su jefe y como las películas de Scorsese se cruzan por el pasillo, no sabe si yo lo he contado, si no. Bueno, como protegiendo a las víctimas, ¿no? Es decir, no digo nada hasta que tú no te vayas. Conectado con esto, yo a quién le compartía la información, porque evidentemente la información, si no, no se hace, hay que compartirla. Solo lo compartía con el comité de dirección. ¿Por qué tampoco no a su jefe? Primero porque yo como hacía las entrevistas de salida, la pregunta sobre el jefe o la jefa era una, luego preguntaba más cosas de la empresa, ¿vale? Y segundo, un poco más de lo mismo. Por desgracia, luego os hago spoiler, luego lo vamos a ver con otra cosa, pero como tú te lleves con el de al lado, como se suele decir, influye mucho, ¿no? Y luego, también importante, a mí en concreto de siempre me ha gustado hacer las entrevistas de salida con una encuesta tangible. La encuesta tangible, aunque lo hagas pero lo hacía físicamente, pero en una encuesta, ¿por qué no una encuesta en una entrevista? Porque tú me puedes contar, Jessy, Caro, o Mel, que la veo por ahí, Sandra, Luján, me podéis decir, pues Mariano, yo creo que mi jefe, bueno, no era malo, pero yo qué sé, creo que tenía que cambiar cosas. Y luego llego yo al comité y digo, Mel me ha dicho que su jefe es un demonio. Claro, es decir, en una encuesta es la encuesta. Es decir, si yo le pregunto a Sandra del 1 al 5 cómo hablas tu jefe y me pone un 2, está en la encuesta, no hay interpretación, ha dicho un 2. ¿Vale? Por eso lo de la encuesta. Avanzamos. Evaluaciones de desempeño. A ver, o conversaciones de desarrollo, dependiendo del país, varía el nombre. Aquí, intentar que siempre sea bidireccional. Todavía es un reto que tienen las empresas que caen en el error de que el jefe evalúa, como lo queramos llamar, a sus empleados, al subordinado, pero tú no me digas nada. Que sean 360, ¿no? Que sean tanto los colaboradores, los pares, de arriba y abajo, ¿vale? Luego, fomentar los one-to-one. Los one-to-one es simplemente que eso se puede hacer como cultura de empresa, que los jefes tengan una reunión semanal con su equipo. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo decía un profesor mío muy bueno. Dice, nunca es bueno guardar, a nivel metafórico, guardar cadáveres en el armario porque se pudren. Es decir, si yo no me veo contigo una vez al año y una vez al año nos encontramos la patata caliente y explota y no hemos hablado semanalmente de cómo yo me siento y tú te sientes, pues pasan normalmente este tipo de cosas. Y luego, por último, destacaros la parte también de un canal, bueno, buzón de sugerencias, canal de comunicación que esté abierto. Normalmente, pues es simplemente el correo de recursos humanos, ¿vale? Pero normalmente que haya una vía para que las personas se puedan comunicar y que, bueno, pueden ser de diversos temas, ¿vale? Dicho esto, la tercera fase, porque podéis decir, pero bueno, Mariano, ¿y qué va a haber más? Bueno, esta es la más novedosa, ¿vale? Normalmente las empresas se suelen quedar, y si ya lo hacen bastante bien, que normalmente muchas veces ni lo hacen, se suelen quedar en la fase 1 o la fase 2. La fase 3 es un poquito ir más allá. Y algunos ya lo decíais, ¿vale? Os voy leyendo los comentarios, no me paro, ¿vale? No sé que estáis ahí, no me paro mucho por el tema del timing. Luego dejamos tiempo para preguntas, lo que queráis.
La parte de observar. Aquí es ver cómo se comporta el paciente, ¿no? Qué hábitos tiene. Y lo vais a ver con los ejemplos. Fijaos qué curioso. Mira, vamos a medir 4 áreas de una manera muy divertida. La primera es la unión entre empleados. Y aquí nos podemos preguntar, oye, ¿la empresa organiza afterworks? ¿Hace algún tipo de team building? ¿Hace algún tipo de reuniones? Si no hace ninguno, ya es mala señal. Y luego la parte de los empleados. Esto, evidentemente, dependiendo de la empresa, se podrá medir mejor o peor si es muy grande o más pequeña. Se hacen quedadas informales, se ve que vayan a tomar algo después de trabajar. Y vuelvo a decir que, ligado con lo de las relaciones, os hago spoiler de que vamos a ver lo importante que es para que haya un buen ambiente. El segundo, el sentido de pertenencia. Y para medir esto, pues nos podemos preguntar, fijaos, ¿tus empleados recomiendan los posts de LinkedIn de tu empresa? ¿Los comentan? Había un anuncio en España que decía, el algodón no engaña. Eso se refería a que si pasabas el algodón y estaba sucio, como diciendo, esto no se ha limpiado, ¿no? Pues si yo veo un post de LinkedIn de una empresa y digo, oye, aquí no comenta ni el tato, que decimos, pues mala señal, aquí esto no se lo creen, ¿vale? La opinión externa. La opinión externa. ¿Qué dice páginas como Glassdoor de nuestra empresa? Glassdoor, para quien no la conozca, pues es una página que si os metéis, aparte de que también gestionan ofertas, podéis ver opiniones de empleados, exempleados y gente que haya hecho procesos de selección en esa empresa. Y dan su opinión de su proceso. Luego también el NPS, el Net Promoter Score de nuestros clientes, ¿vale? Hay una frase que se dice mucho aquí en España, como se suele decir, el último que, cuando una pareja es infiel, le dicen, el último que se entera es al que le están poniendo los cachos, los cuernos, ¿no? Pues aquí igual, el último, muchas veces el último que lo ve es el enfermo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces pensamos que somos la leche como empresa, pero cuando empiezas a preguntar fuera de cómo te ven los clientes, cómo te ven tus stakeholders, puede cambiar la cosa. Y por último, embajadores de marca. Aquí podemos ver cuántos empleados recomiendan nuestra empresa para trabajar. Es decir, cuando abrimos un proceso de selección, porcentaje, ¿cuántos candidatos han venido referenciados por otros compañeros de la oficina? Fijaos, como no venga ninguno, eso es que realmente no creen que sea un sitio bueno para trabajar. Y luego otro medidor, ¿cuántos exempleados han vuelto? Esta es más complicada. Es decir, que ya estuvieron en nuestra empresa y han decidido volver. Y ya, como extra mile en la parte del diagnóstico, en este caso nos toca un poco a nosotros, los que estamos aquí. Y como esto va de felicidad, como también decía muy bien Jessy y Caro al principio, pues vamos a hacernos la pregunta, vamos a la fuente, ¿no? ¿Conocéis lo que dice el estudio más largo de la felicidad? Me podéis poner en el chat, sí, no, tal. Y así bebo agua, ¿no? Que yo hablo mucho también. A ver. ¿Qué decís? Y lo importante son los vínculos acá también. Ah, mira, pues Romy van por ahí los tiros, por no decir a Iván. Pues mirad, os lo enseño. Robert Waldinger es el cuarto director de este estudio realizado por Harvard, ¿vale? Luego si lo busquéis en Google, estudio más largo de la felicidad, os va a salir, ¿eh? No me lo invento. Y la investigación empezó en 1938 y todavía sigue en curso, ¿eh? Y se focalizaron en medir el bienestar de diferentes grupos de personas. Evidentemente las personas han ido cambiando, ¿no? Han ido falleciendo como es normal. Pero lo que se dieron cuenta es que a diferencia del grupo social que perteneciera, ideología, raza, estatus económicos, lo que predominaba era que los que mantenían relaciones humanas de más calidad presentaban un bienestar físico y mental superior al resto. Es decir, somos un animal social. Fijaos que estamos aquí, pues más de 50 personas de distintos puntos del planeta. Somos un animal de encuentro, ¿no? Y calidad no es tener más de 1000 amigos en Instagram, ¿no? O en Facebook. Calidad es que puedas llamar a un compañero, X, el que sea, tu pareja, tu madre, tu padre, tu hermano, quien quieras, y que te escuche, ¿vale? Así que, como regalo, os voy a enseñar una matriz poco conocida, pero cada vez la empiezo a escuchar más, que decir, oye, ¿qué conexión, cómo podemos conectar esto con el trabajo, lo de llevarnos bien? Pues mira, pensar que a veces, y esto es una realidad, pasamos más tiempo con compañeros de trabajo que con nuestros propios amigos cercanos o familiares, y es la realidad. Eso de 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio, muchas veces nos hemos quedado en el trabajo hasta las 8 de la tarde y entre que vas y llegas,
ves a tu hijo o a tu familia 2 horas en el día. Por lo que, ya que vamos a estar tanto tiempo con estas personas, os presento la matriz de las relaciones. Es muy sencillo de entender, como veis. En el eje vertical medimos la importancia que tiene esa persona para mi desempeño en el trabajo. Es decir, por ejemplo, nuestro jefe estará muy arriba, porque es muy importante, ¿no? Mi jefe en el desempeño de mi trabajo. Y en el eje horizontal pondremos la calidad de la relación que tenemos con esa persona. Es decir, cómo nos llevamos, de bien o mal. Como podréis intuir, la idea será tener el máximo posible de personas en el cuadrado de arriba a la derecha. Es decir, es muy importante para mi trabajo y la relación es muy buena. Por lo que os invito, no ahora evidentemente, pero cuando tengáis 15 minutos de vuestro tiempo, hagáis esta auditoría interna de qué calidad tienen las relaciones en vuestro trabajo, para tomar conciencia y ver también con quién merecería la pena. Que me ha asustado. Que ha sonado del recorder. Ok. Simplemente de que toméis conciencia y ver con quién merecería la pena que mejoraseis la relación, básicamente. ¿Vale? Ahora bien, ya hemos hecho todo este diagnóstico. Ya os digo que lo de la matriz de las relaciones, si lo hacéis, no es ciencia infusa, ¿no? Evidentemente, pero si alguien tiene muy mala relación con sus compañeros, pues bien no va a estar. Ahora decir, oye, ¿cómo llevamos esto a cabo, no? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta con los resultados del paciente? Evidentemente, cada plan de acción va a variar un montón, dependiendo de lo que hayamos detectado, el tamaño de la empresa y un largo etcétera. Pero sí os quería dejar 4 puntos que sí debemos de tener en cuenta sí o sí, pase lo que pase. Lo primero es algo muy obvio, que parece que se nos olvida. Ordenar las distintas acciones que vayamos a hacer de lo más importante a lo más urgente, en base al impacto que vaya a tener la empresa. A ver, no es lo mismo que la gente quiera fruta en la oficina que estemos teniendo problemas de liderazgo serios, ¿no? Habrá que priorizar lo del liderazgo. Y una vez definido el orden, otra pregunta muy básica, saber quién lo va a hacer y quién lo va a recibir. Es decir, quién es la audiencia. Si lo vamos a hacer desde recursos humanos la acción, si lo va a hacer una consultoría externa o alguien dentro de la empresa y qué parte de la plantilla lo va a recibir. Y el tercer punto que esperamos conseguir de esta acción es decir, cuál es el objetivo de que se haga y que ésta sea SMART, ¿vale? Que sea medible. Por último, que dicha acción, como la que vamos a evaluar, y qué retorno va a tener de la inversión. Esto es muy importante, volviendo al ejemplo de lo del curso de X, mindfulness, yoga, lo que sea, de qué repercusión esperamos de esa acción, ¿vale? Y ya por último, ahora la pregunta del millón, ¿vale? ¿Qué impacto tiene un mal clima laboral? Y esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer porque el propio CEO de nuestra empresa o el comité de dirección nos lo van a hacer y hay que tangibilizarlo con números. Que os adelanto que esto va a ser muy fácil si hemos hecho previamente bien el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, ¿no? Y por eso hay a veces hasta manía ya con los temas de la felicidad. El problema es que cuando yo me encuentro con otros colegas de HR, cuando me piden asesoramiento, es que previamente este diagnóstico no lo han hecho, le llegan al CEO con una formación de 10.000 euros de, me da igual, la que sea, de bienestar X, que le tiene que bloquear un día los mandos intermedios y le dice el CEO, ¿pero de qué? ¿De por qué? Para que sean más felices. A ver, claro que si yo fuera CEO también me puedo quedar diciendo, pero bueno, dame más información, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Por qué esta formación y no otra? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Cuál es la piedra angular? ¿Vale? Os presento la piedra angular para empezar a pasar lo intangible a lo tangible, que es el coste total de la rotación, el total. Es decir, el hecho de que una persona salga hasta la incorporación de su sustituto y que éste termine su onboarding, ¿cuánto nos va a costar? La fórmula nos indica que tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. El coste de la salida de esa persona, es decir, la liquidación, finiquito, si es un despido hay que indemnizarle, es dinero que no se tiene en cuenta. Los costes de reclutar al nuevo candidato, si lo va a reclutar de recursos humanos, si lo va a contratar FIG Consultoría, ¿no? Y luego los costes de capacitación, del onboarding y por último de productividad. Lo vamos a ver con un último ejemplo, ¿vale? Y con esto cerramos, que con un ejemplo siempre se ve todo mejor. Imaginad que María, he puesto así como un caso de instituto, sale de la compañía por baja voluntaria y la acabará sustituyendo Juan en su puesto. Pongamos que María era comercial con una categoría de técnico y cobraba unos 30.000 euros. El primero es el coste de su salida.
Aquí estimamos, vamos a decir, un 5% de su salario anual, unos 1.500 euros. ¿Qué comprende? Pues liquidarle las vacaciones, el finiquito, comisiones, los costes de la gestoría laboral para tramitar una baja, el tiempo del personal de recursos humanos que le está dedicando a tramitar esa baja. Hago un pequeño inciso. Evidentemente, los porcentajes y el dinero es orientativo. Pero si veis estudios de estos, vais a ver que los porcentajes no varían mucho, ¿eh? Es una muy buena hoja de ruta. Seguimos, costes de reclutamiento, un 20% del salario anual, que incluye desde que se publica la vacante, el tiempo que le ha dedicado a echar, si lo externalizamos, ¿no? Es decir, todo ese tiempo. La formación y la capacitación. Aquí, vale, ya está la persona, su primer día, pues 10% de su salario anual. Todas las horas que le estamos dedicando, la gente que está implicada en el onboarding. Si yo tengo que formar a una persona, ni yo ni ella estamos produciendo. Y en este tiempo, como es normal, pues es totalmente formación. Y ya por último, el tema de la productividad. Hemos estimado un 15%. Siguiendo con el ejemplo de que María era comercial, en los equipos comerciales, por eso lo he cogido, que es más fácil medirlo por el número de visitas, número de propuestas, número de clientes que suelen tener, pues ya os digo que muchas veces en empresas en las que he estado yo, como Adecco, por ejemplo, aquí en Madrid, se decía que hasta los 6 meses no empezaban a tener un desarrollo óptimo de las visitas que se preparaban. Concluyendo el caso práctico, se gasta un 50% del salario bruto anual de la persona que se va a sustituir. Y se dice que en puestos de dirección muchas veces esto puede elevarse hasta un 200%. ¿Vale? Y ya cerrando, voy a cerrar con esta frase, que es muy parecida a lo que veíamos de la plegaria de la serenidad y con lo que también decía Caro, de que seamos el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Todo lo que hemos dicho ahora es lo ideal, ¿vale? Es lo ideal, ¿vale? Visto también cada uno, decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Habrá veces que no podamos hacer todo esto que hemos estado hablando, por presupuesto, por negativas injustificadas, pero sí podemos controlar nuestra actitud y poder ser nosotros más felices y así hacer más felices a los de alrededor. Y ya sin más dilación ya termino, que aquí ya son las 9:10 de la noche. Daros muchas las gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí y bueno, al igual que Jessy y Caro han dejado su y tal, pues que yo igual, ¿no? Que podemos seguir contactando por Instagram, por LinkedIn. Y muchas gracias, espero que os haya servido alguna cosita. Excelente, excelente. Gracias Marian por toda tu exposición. Desde ya abro este micrófono o si no el chat en alguna pregunta. Ahí súper claro Mariano, están haciendo comentarios, excelente Mariano, fantástico. Lucía estaba haciendo un comentario con respecto a lo que mencionabas de, además del impacto, ¿no? que tiene la marca empleadora en lo que dice la persona que sale descontenta. César de la Vega mencionó también un comentario importante que dice: en empresas orientadas a la generación de beneficios, profits, me parece imprescindible que las intervenciones de recursos humanos, incluyo los estudios de clima organizacional, por definición deben estructurarse con un alto grado de correlación con variables de negocio, tales como el EBITDA, market share y generación de flujo efectivo libre. ¿Alguna pregunta que quieran aportar o algún aporte también dentro de la experiencia? Nosotros hemos recepcionado varias preguntas también dentro de la inscripción, pero sí me gustaría abrir el espacio para aquellos que quieran hacer alguna pregunta puntualmente o que estén transitando en este momento el desarrollo de cultura del bienestar en las organizaciones. Bueno, yo, ya que están todos tímidos. Gracias, Mel, gracias. Bueno, primero agradecerles, la verdad que fue súper claro lo de Mariano. Muchas veces creo que nos quedamos como en esto de la empresa feliz, hacemos un cursito de liderazgo, una experiencia con todos los colaboradores, pero no pasa por ahí, ¿no? Va más por trasfondo de hacer este diagnóstico, de tomarlo conciencia, de incluirlo en esta planificación estratégica dentro de la organización y generar ese impacto que queremos, ¿no? Así que nada, apoyo todo lo que compartió Mariano y me encanta el tema. Excelente, gracias, Mel, gracias por tu aporte.
Yo sí quisiera hacerle una pregunta mientras tanto están algunos... Ahí mira, ahí Sandra dice, hola Mariano, ¿me puedes repetir tu cuenta de Instagram? Me gustaría contactar contigo. Gianfranco Cele, ya te estoy dando el micrófono para alguna preguntita. Marian, si quieres escribir, excelente. Muy bien. Gianfranco, te escuchamos. Vale, muchas gracias, Jessy. Y ya, Chele es mi apellido, no Cele. Excelente. Mariano o para Carolina, de repente entre los dos pueden complementar la respuesta. Me pasa que, y no sé si los perdí en la explicación, pero creo que también en los espacios de bienestar o de seguridad hay que abrir espacios para conversar sobre las incertidumbres. Las empresas no tienen la bola de cristal, no saben lo que va a pasar, pero sí saben lo que pueden hacer o lo que pueden dejar de hacer si es que ocurren las incertezas del futuro. ¿Cómo han afrontado ustedes esa experiencia en sus trabajos de consultoría con los clientes que han tenido, con las experiencias anteriores? ¿Cómo han abierto esos espacios para conversar sobre cómo van a trabajar las organizaciones en esos espacios de incertidumbre? Si quieres, Caro, yo como he hablado yo antes, y así bebo agua, ¿Le doy yo o le das tú? ¿Yo? Vale. Dale tú, sí. Bueno, ya entiendo que si te he comprendido bien, aparte de ese diagnóstico, por ejemplo, que hemos ido viendo el flujo, de ir sabiendo por dónde le puede estar la empresa, tú te refieres más, cuando te refieres a incertidumbre, surge el COVID, ¿no? Es decir, cómo gestionamos cosas que no esperamos y cómo eso puede afectar a nivel psicológico a nuestros empleados y cómo actuar. O mira, para hacerlo más claro, hoy yo soy chileno, vivo en el sur de Chile y hoy se comunicó el cierre de una siderúrgica muy importante para Chile. Hay una empresa que colinda a unos 300 metros de esa siderúrgica, cuya materia prima son barras de acero que producía esa siderúrgica que hoy día comunicó que cierra. Entonces, hay una hay que conversar con esos operadores de esa nueva fábrica, o sea, esa fábrica de bolas de acero que recibía el material de la siderúrgica. Yo no trabajo en esa empresa, pero estaba pensando en lo que tú planteabas. Hay que comunicarle a esa gente qué vamos a hacer o qué estamos pensando hacer como organización para hacer frente al escenario que nuestro único proveedor decidió dejar de fabricar hoy día sin contarnos. Evidentemente, y hoy más en día, uno de los pilares fundamentales, y es la parte de incluso del diagnóstico 2, es la comunicación, ¿no? Ya volvemos a la plegaria de la serenidad. Pase lo que pase, al igual que en diciembre del 2019 no sabíamos que iba a pasar lo del COVID, siempre va a haber cosas inesperadas, ¿no? Pero en ambientes donde pueda haber ese tipo de incertidumbre, es muy importante. Mira, había una frase, y te lo voy a aterrizar a todos desde el suelo. Yo en enero del 2023 me acuerdo en un momento de cambios en la empresa en la que estaba, yo me reuní con todo el equipo directivo y le dije a todos los managers, siendo yo el de recursos humanos, pensar que, como decía Jesús de Nazaret, yo puedo ser la luz, pero vosotros sois mis lámparas. ¿A qué voy? Para allá ni para todos. Que es muy importante que en momentos de incertidumbre se trabaje mucho la comunicación constante, bilateral y coherente desde arriba hasta abajo. Porque si os veo así a varios, si Macarena está en mi equipo, si Lucía está en mi equipo y Celia son gerentes, si yo le digo a mi equipo todo está bien, pero Macarena le dice, puf, yo creo que están las cosas regular, y Celia dice ir buscando trabajo, luego entre ellos, como se suele decir, está el chisme. ¿Cómo lo aterrizo, Jan? Que en este tipo de ejercicios se debe de fomentar mucho la comunicación bilateral y hacer planes de comunicación por escrito. Acordaros lo que os decía de las encuestas, para evitar malinterpretaciones, porque si a lo mejor cogiendo el ejemplo de Macarena y Celia, lo que yo acabo de decir, pasa, ¿eh? Que en base a un mensaje de un CEO uno dice una cosa y otro otra.
Me quedaría ahí porque, por tema de timing, pero no sé si te Bien, da unas bien, pinceladas. perfecto. Caro, si vos querés sumar algo más sobre esta pregunta de Gianni sobre la Sí, y la comunicación. en base a la experiencia que me pasó en las distintas empresas, lo que hacíamos era primero que nada un comité de crisis frente a una situación como la que acabas de contar. Depende del tipo de empresa, o local, regional, si es global, digo, con distintas personas. Primero para ver si hay experiencia manejando ese tipo de cosas afuera y después para descartar eso, ¿no? Porque por ahí hay algún tipo de conocimiento de algo similar y cómo se manejó y uno lo puede tomar como ejemplo. Y después, rápidamente, con el comité de crisis, tomar decisiones para que todo lo que salga se publique en las redes sociales. Si es algo así, los medios por ahí también puedan llegar a levantarlo, para que todo esté alineado con los acuerdos entre las distintas partes. Eh, Tengo una pregunta, no sé si todavía estemos en tiempo. En realidad ya nos pasamos, pero nos quedamos por algo es, ¿no? Digo, también hay que abrir el juego y el espacio para aquellos que estamos, aquellos obviamente que se quieren ir por una cuestión de agenda, que ya lo pueden hacer, pero me parece que hay varios que estamos interesados en el tema, de que dejamos un espacio más. Dinos, Lucía. Sí, no sé si dentro del marco de todo lo que es salud integral han tenido alguna oportunidad de trabajar temas de salud mental en ambientes laborales, porque, o sea, sí es todo un tema que está lleno de estigmas, lleno de temas de no inclusión, incluso gente que se siente muy corta a poder postular a posiciones, o sea, por estadísticas hay menos personas que postulan desde el frente de una discapacidad mental que desde una discapacidad física, o sea, son más los que tienen discapacidad física que son empleados que los que tienen discapacidad mental, ¿no? Incluso los que ya están dentro de las organizaciones, hay todo un tema con decir, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra, porque es algo como que más visto y que te va a frenar en tu carrera. Entonces, yo no sé si hayan tenido alguna oportunidad de trabajar este tema dentro de todo lo que es salud integral o bienestar integral. Yo por mi parte no tuve esa experiencia, así que Yo te refiero, Lucía, porque aquí hay dos matices. Yo sí, pero hay dos vías. Una, que una persona que esté pasando dentro de, imagínate, yo, mi anterior empresa, soy el HR manager, una persona que sabemos que puede tener ansiedad o burnout o incluso depresión, pero lo que pasa es que se le pone un programa, normalmente de coaching. Incluso normalmente, evidentemente no hay verdades absolutas. Yo soy coach, pero por política, lo ideal es que no sea la persona de recursos humanos por tema de confidencialidad. Porque yo al final, esos informes se dice que no se compartan con la empresa. Normalmente, Lucía, cuando está dentro de una persona que esté pasando por estas dificultades, yo lo que conozco es más esos programas, tanto de coaching, one-to-one, que al final el coaching, una palabra muy amplia, toca también muchos esos aspectos psicológicos. Y también conozco plataformas, vamos, no es que trabaje para ellas, los conozco, TherapySite, por ejemplo, que he dado alguna charla ahí. Son plataformas que al menos en España tienen mucho poder, que ponen psicólogos online. La empresa paga una membresía, eso es confidencial, tú aplicas y vas ahí. Marian, disculpa que te interrumpa un minutito. Sí. Claro, sé que vos tenés que retirarte en este momento por otro compromiso más. Quiero agradecer por el espacio desde ya. bueno, muchas gracias a todos, un placer y bueno, y seguimos en contacto. Beso enorme. Exactamente. Un besito grande. Gracias, Chau, Caro. chau. Claro. Discúlpame, Mariano, que te he interrumpido. Oh, Y de hecho, después de no. esta lo que después vamos a abrir el espacio, si alguien más quiere sumarse para otro encuentro, lo hacemos de manera un poquito más reducida también para hablar de este tema. Marian, seguí. No, bueno, mira, lo voy a poner, la conozco porque al menos aquí os lo pongo así, ya os digo, que sí, yo en estas cosas soy muy honesto, no es que esté sponsorizado ni mucho menos por ello, simplemente los conozco que al menos aquí en España sí son famosos y podéis luego buscar empresas similares, ¿vale? Pero estos sí dan apoyo psicológico
La empresa paga X, una membresía, y ahí es confidencial. Tú puedes cogerlo y está. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, gente, entiendo que hay algunos otros, si bien nos quedamos, los que estamos quedándonos, pero me parece que vamos a también a respetar lo que habíamos dicho, si nos pasamos de 22 minutos de las 5 de la tarde. Es un tema como decimos, para cortar tela, ¿no? Como para seguir trabajando y conversando. Voy a poner a disposición desde ya mi contacto, como para que de alguna manera nos contacten en el caso aumentado de propiciar alguna reunión con respecto a lo que es cultura del bienestar, algún asesoramiento, también obviamente a disposición con Mariano. Nos han quedado muchísimas preguntas, de hecho yo particularmente iba a hacer algunas otras preguntas más respecto a lo que son los decisores, ¿no? Que es un poco la cabeza principal de la toma de decisiones de algunas acciones, más allá de que varias de las áreas de las compañías también pujan para que suceda, pero si tenemos algún decisor que no está bien orientado o de alguna manera o ignora o no trabaja muy fuertemente en cultura del bienestar, también es bastante complejo. Pero bueno, desde ya agradecemos a cada uno de ustedes por haberse sumado, muy contenta por la repercusión de este encuentro, y ya para abril tenemos una nueva fecha, pronto con otra temática, que pronto se van a enterar, ya han dejado parte de sus contactos también y sus correos, así que bueno, vamos a estar al tanto. Marian, ¿querés despedirte? ¿Querés dar los últimos mensajes? No, nada, bueno, yo como digo siempre, que aparte de en el tiempecito que hemos tenido, aparte de los contactos y como decía Jessy, de que luego podamos hablar o intercambiar y aprender de muchos de vosotros, ¿no? De que yo no soy ningún gurú, ni me refiero que yo también estoy en constante aprendizaje como compañero de HR, pero bueno, espero, y eso es lo que me llevaría del día, que si os habéis quedado con alguna píldora o habéis podido extrapolar algo, pues ya habrá merecido la pena de ser aquí las 9:30, ¿no? En España, y digo, pues bueno, me he puesto feliz. Excelente, bueno, gracias Mariano, gracias a todos y los despedimos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer la grabación de este encuentro, así que también lo pueden compartir con otros colegas. Los despido, muchas gracias. Bye, bye.